Bueno, buenas noches a todos. Qué bendiciones tenerles acá nuevamente, un día más, una reunión más, que no es una reunión más, sino es una nueva oportunidad que el Señor nos da siempre para aprender su palabra. Bueno, Paulita fue muy linda en orar por mí, ahora déjeme por favor orar por usted para que el Señor obre de la manera que tiene que obrar. Señor Dios de los cielos, yo bendigo cada una de las vidas aquí reunidas. Gracias, Padre, porque tú no eres Dios de casualidades, eres Dios de propósitos. Y si estamos aquí, Señor, reunidos alrededor de tu nombre, con una palabra que tú traes, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, yo declaro que esta palabra será sobre nuestras vidas y hará, Señor, lo que tiene que hacer y para la cual tú la has enviado. Señor, grábala en nuestra mente, pero en nuestro corazón, Señor, para que podamos ponerla por obra y caminar en ella. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, buenas noches nuevamente. Qué bendiciones siempre estar acá, siempre dan nervios, así es de que por favor ténganme paciencia. La enseñanza le coloqué como título Fe en Acción. Y fe en acción es porque lo que no camina queda estático, lo que no se mueve no crece, lo que no tiene movimiento definitivamente está llamado a quedarse ahí. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a avanzar, estamos llamados a crecer, estamos llamados a ir cada día más adelante. De hecho, lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros le entregamos nuestras vidas a Cristo es que Él comienza una obra poderosa en nosotros. No solamente nos quedamos con el regalo de la salvación y de la vida eterna, sino que Él comienza a hacer en nosotros un proceso que se llama santificación. ¿Cuántos saben que eso es así? Y que necesitamos precisamente avanzar en ese proceso, porque Pablo le decía a las iglesias que no nos podíamos quedar como niños, ¿sí? Como niños y dándonos a beber leche, porque imagínate qué tal un niño crece, uno le da leche a los niños, a bebés a los 2 años, pero tú a los 2 años ya le das comidita, a los 5 le das una comida, más adelante a los 15 los hijos comen un montón, así es de que no podemos seguirle dando a un hijo de 15 años leche, porque lo estaríamos mal criando, ¿cierto? Lo estaríamos mal alimentando. Así es de que nosotros estamos llamados también a crecer y avanzar. Y cuando yo hablo de fe en acción, es algo que tiene que ver con una de las áreas de nuestra vida que nombramos mucho. Como creyentes y como hijos de Dios nos acostumbramos a hablar de cosas que se vuelven para nosotros una rutina y que se vuelven para nosotros un decir y que se vuelven para nosotros una manera de caminar, pero que muchas de las cosas no las estamos viviendo. Y eso es algo en lo que patinamos todos y es algo en lo que nosotros tenemos que remediar. Sí, estamos llamados a remediar todas esas cosas. Y yo quiero que miremos hoy la segunda carta del apóstol Pedro, una de las epístolas generales al final, la segunda carta del apóstol Pedro. Y quiero que entendamos un poco de qué nos habla esta epístola. Esta epístola nos habla de cómo debe ser la vida de un cristiano seguro. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano seguro, de un creyente que está seguro no solo de lo que ha recibido como regalo, porque es que a veces ni siquiera estamos seguros de nuestra salvación, a veces ni siquiera estamos seguros de todo lo que el Señor nos ha entregado. Y esta segunda carta del apóstol Pedro nos hace una invitación y una exhortación para que nosotros conozcamos más a Dios y conozcamos más de Él y conozcamos más de lo que Él ha hecho y de lo que está haciendo por nosotros. A eso nos invita esta epístola. También anima a todos los creyentes a vivir una vida santa.
porque es que santo es ser apartado. Eso es ser santo, apartado. Eso significa ser santo. Por eso nosotros aquí estamos reunidos, los santos del Señor, ¿cierto? San Ricardo, Santa Paula, Santa Isabel. Aquí estamos reunidos. No porque seamos santurrones, sino porque hemos sido apartados. Pero ¿para qué fuimos apartados? Eso es lo importante. Y a eso nos anima la carta, para que vivamos una vida santa, es decir, una vida separada. Por eso nosotros, dice la palabra, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos apartados, somos santos, somos separados. Y tener también una vida piadosa que espera la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Perdón. Así es de que a eso nos anima la carta, a eso nos anima esta carta. Y yo quiero, pues no la vamos a leer toda, es muy corta, no son sino 2 hojitas, usted la puede leer en su casa. Perdón. Pero vamos a leer y los animo a que leamos hasta el versículo 15. ¿Está conmigo? Vamos a leerlos atentamente. Dice la carta: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad es hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Termine de leerla en su casa, es una carta preciosa, es una invitación tan bonita a que nosotros valoremos todo lo que el Señor nos ha dado. Pero yo quiero que miremos estas palabras tan bonitas del primer versículo. El versículo 1, cuando habla y él se pone primero como siervo y luego como apóstol. Vean la humildad de Pedro, ¿cierto? Él no dice, yo aquí el apóstol Pedro, el que corté la oreja. No, él no dice eso, dice yo siervo, que nos cuesta a veces tanto trabajo identificarnos verdaderamente como siervos. Y luego dice, y apóstol de Jesucristo. Y dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que
que la nuestra. Y me gusta mucho este versículo 1, una fe igualmente preciosa que la nuestra, porque cuando él está hablando de esa fe, está hablando de la creencia, está hablando de la esperanza de la salvación, está hablando de lo que sentimos todos nosotros cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, que estamos sintiendo una fe igualmente preciosa todos, porque es esa creencia de la fe que es para salvación alcanzada no por esfuerzo de hombres, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Es esa la fe que él declara igualmente preciosa. Y cuando dice preciosa, me enternece, porque cuando uno le dice precioso algo, es algo que te causa verdadera admiración. Uno dice, ay, esto está bonito, ay, esto está elegante, o esto está agradable. Pero cuando uno dice preciosa, está dando una significación de algo verdaderamente impactante, de algo que ha impactado favorablemente. Pero ¿cómo no va a hablar Pedro de una fe preciosa si no son promesas preciosas las que el Señor nos ha dado? Si no es la sangre preciosa del Cordero la que nos ha salvado, la que nos ha redimido, la que nos ha dado sanidad, la que nos ha dado libertad, si no ha sido esa redención preciosa que nos ha hecho salir del pozo cenagoso de la desesperación a tener una vida abundante que habla la palabra en Juan 10:10, si no es preciosa toda la preciosura, toda la hermosura de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no va a decir él preciosa? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y ya pasemos al versículo 3, porque nos vamos a centrar en el versículo 3 para mirar lo que realmente la palabra nos quiere hablar aquí de fe. Y dice versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y dígame en qué tiempo está ese verbo ahí de lo que nos ha dado Dios. Está en tiempo pasado, ¿cierto? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya esas nos fueron dadas. Y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que conocer a Dios es la llave, es la clave para que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad sean para nosotros por su divino poder. Eso es lo que está diciendo el versículo. Ya todas las cosas han sido dadas, ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos de verdad a intentar ese conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia? Porque muchas veces estamos dispuestos a casi todo menos al conocimiento de Dios. Muchas veces estamos dispuestos inclusive a evaluar, a valorar, a considerar, aún a mirar y de pronto hasta llevar a cabo procesos, invenciones, proyectos que nos presenta el ser humano como ser humano, pero menos buscar o intentar el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Casi no lo buscamos, es como que casi lo dejamos siempre de último, como que buscamos todos los recursos siempre antes, inclusive buscamos dentro de nosotros. Antes a veces procuramos más bien como tratar de nosotros mismos, tratarnos de mirar hacia adentro y de indagar muchas de las cosas que nos pasan y de mirar si está bien o está mal, o qué debo hacer o cómo lo debo hacer o qué debo decidir antes de buscar el conocimiento de Él. Es muy humano
Es muy humano que obremos así, pero sabe, el conocimiento de Dios debemos procurarlo, debemos anhelarlo. ¿Usted sabe qué es anhelar? Anhelar va mucho más allá de querer. Anhelar es desear profundamente, debemos inquirirlo, debemos buscarlo de una manera impresionante, no ni siquiera de una forma casual, ni siquiera de una forma intelectual, porque eso sería solamente tratar con el conocimiento humano, sino buscarlo de una manera espiritual. Dios es espíritu y por eso debemos buscarlo en lo espiritual. A Él no le vamos a hallar en lo material, a Él no le vamos a hallar en lo humano, a Él no le vamos a hallar sino únicamente en lo espiritual, en lo secreto, en lo que dice la palabra. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es la manera como nosotros debemos buscarlo, en lo secreto, en lo profundo, en la lectura de la palabra, en la oración, en la intercesión, en la alabanza, en la adoración. Allí es a donde nosotros vamos a poder buscar ese Dios y a poderlo conocer un poco más. Y seguimos aquí en este versículo 3, porque dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y qué entendemos nosotros por las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Qué entendemos? ¿Cuáles serán esas cosas que pertenecen a la vida? ¿Qué creen ustedes que son las cosas que pertenecen a la vida? Porque acá lo está diciendo que ya todas esas cosas nos han sido dadas. Y las cosas que pertenecen a la vida es nuestra vida normal, nuestra vida natural, nuestra vida humana, ¿sí? ¿Qué son? La salud, la economía, la familia, la profesión, los anhelos. Esas son las cosas, los planes, todo lo que tenemos en nuestra vida. Esas son las cosas que pertenecen a la vida. Pero también habla de las cosas que pertenecen a la piedad. ¿Y cuáles serán esas cosas que pertenecen a la piedad? Yo busqué en el diccionario qué quiere decir piedad, porque a veces no entendemos los términos. Y cuando nosotros no entendemos los términos, es necesario. Bueno, he estado un poco indispuesta de la garganta y ustedes, dice mi pastor Osvaldo, si me oyen toser es porque estoy con tos. Entonces, el diccionario nos dice que piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Y me gustó esta definición del diccionario porque toca esta palabra piedad dos puntos, dos aspectos importantes que a veces no tenemos en cuenta. Y una es por amor a Dios, lo que hace que nos acerquemos, que nos mantengamos, que procuremos las cosas santas. Pero que por amor al prójimo busquemos nosotros tener actos de compasión. Y esas son las cosas que dice la Escritura, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos fueron dadas por su divino poder. Estas son las cosas que ya tú y yo nosotros tenemos en nuestro haber. La pregunta es, ¿de verdad las estamos asumiendo así o estamos viviendo en una vida de sola queja? ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a Dios? Porque ya vimos las cosas que pertenecen a la vida, ¿cierto? Todo lo humano, lo material, lo que yo necesito, la salud de mi cuerpo, mi trabajo, mi profesión. Pero las cosas que pertenecen a Dios para mí es la devoción a Dios, es decir, el querer acercarme siempre a Él, el querer obedecerle,
porque en obedecerle hay amor a Dios, en mantenernos en santidad, en ser verdaderamente cristianos, creyentes o hijos de Dios íntegros, en que tengamos fe, en que podamos vivir en gozo, en paz. Todo eso son las cosas que pertenecen a Dios. Y el amor al prójimo, pues el amor al prójimo, la tolerancia, el respeto, el perdón, que son cosas que también son tan importantes. Pero como lo dijimos antes, aquí el versículo nos dice que ya han sido dadas, que ya fueron dadas, que ya las tenemos para nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer si ya fueron dadas? Debemos tomarlas, debemos recibirlas, debemos apoderarnos de ellas, apoderarnos de ellas. Cuando yo busco en el diccionario qué quiere decir tomar, quiere decir coger o asir algo con la mano. Y dice recibir algo y hacerse cargo de ello. Y las dos definiciones me gustan, porque yo digo, si ya todo esto nos ha sido dado, ¿yo qué tengo que hacer? Tomarlas. Yo debo venir y decir, Dios, tú me has dado ya la sanidad, yo sencillamente la tomo. Tú me has dado la bendición en mi finanza, yo sencillamente la tomo. Tú me has dado la paz que sobrepasa todo entendimiento, yo sencillamente la tomo. Yo la agarro, yo la cojo con mi mano. Es como si literalmente Dios estuviera bajando su mano poderosa, llena de todas estas bendiciones, llena de todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y que ya han sido dadas y me las ha entregado y tiene su mano sobre mi vida y yo sencillamente tengo que agarrarlas, asirlas, tomarlas de mi mano, cogerlas. ¿Para qué? Para ocuparme, para hacerme cargo de esas cosas. Esas cosas no están ahí sencillamente por estar. Las bendiciones que Dios nos ha dado no están en el aire flotando, ni nos van a llegar como una regadera cuando regamos las matas. No, tenemos que cogerlas, tenemos que agarrarlas, tenemos que asirnos de ellas. Las tomamos obviamente por fe. Y las tomamos por fe porque la fe es activada cuando vivimos en el poder de Dios, ¿cierto? Y cuando vivimos en el poder de Dios, la fe inmediatamente se activa. Es algo recíproco. Yo tengo fe y el Señor activa su poder. Él ha dado su poder divino sobre mi vida y mi fe tiene que ser activada. Esto es una relación bidireccional, tiene que ser así, no hay otra manera. Yo quiero que miremos que es cierto esto en Lucas 8:38. Cuando nosotros vemos el pasaje de Lucas en el capítulo 8, versículo 38, nos comienza a hablar de algo muy lindo y es la mujer que fue sanada del flujo de sangre, ¿sí? Y yo lo que le estoy diciendo se lo voy a comprobar con el versículo, porque mire lo que dice la palabra, 8:38, Lucas 8:38, dice, Lucas 8:43, perdón, Lucas 8:43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Y qué dice la palabra? Que al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta, te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado
porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La fe de la mujer con el flujo de sangre fue la que activó el poder de Dios. Fue la fe de ella. Ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, ella se metió entre la multitud. Ella seguramente se tuvo que arrastrar. Porque tenía un flujo de sangre. Y la mujer con el periodo menstrual era inmunda y no podía acercarse, tenía que estar en cuarentena. Pero ella se atrevió por la fe y dijo, Jesús está pasando. Y ella oyó que Jesús sanaba. Y ella dijo, si tan solo arrastrándome para que nadie me apedree por causa del flujo de sangre, si tan solo tocare el borde de su manto. Y lo que hizo que saliera poder de Dios fue la fe de esta mujer. Lo que hace que el poder de Dios sea desatado es tu fe y mi fe, no en los hombres, no en los amigos, no en los compañeros, no en los jefes, ni siquiera en tu esposo o tu esposa, ni en tus hijos, solamente en Dios. Y el poder es desatado. Cuando tocamos a Dios con fe, el poder de Dios es desatado. ¿Qué pasó en el versículo 48? Y él le dijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Porque ¿qué es fe? Hebreos 11. Ok, muy bien, eso es fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que nuestra fe tiene que ser en acción, porque nuestra fe, cuando activamos el poder de Dios, tiene que combatir, destruir y derribar todo pensamiento que quiera venir contradiciendo mi fe. Porque tú y yo tenemos fe, pero hay pensamientos que vienen a nuestra mente y nos debilitan y nos quieren contrarrestar nuestra fe, quieren contradecir lo que yo estoy sintiendo con tanto fervor. Yo digo, no, yo tengo fe, pero el pensamiento viene y se levanta y se quiere levantar. Pero yo quiero que usted entienda que es nuestra fe la que va a activar el poder de Dios. Y quiero que entienda que hay unas promesas que el Señor ha dejado para tu vida y para mi vida, que ya nos han sido dadas. ¿Para qué? Para que nosotros las declaremos, para que nosotros nos levantemos con la palabra. No hay otra manera, no hay otra manera si no es con la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿con qué contrarrestó la tentación de Satanás? Con la palabra. Con la palabra. Si nosotros miramos Mateo 4, nos habla desde el versículo 1 hasta el 11 y nos dice que en todo el tiempo que Jesús fue tentado, ¿qué le dijo él a Satanás? Escrito está, escrito está, y escrito está, al Señor tu Dios no tentarás, sino solo a Él servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, fue con la palabra que Jesús contrarrestó lo que quería venir a minarle su fe, y es lo que nosotros debemos hacer. Declarar la palabra, debemos tomar la palabra y declararla. La palabra es todo esto. Todo esto. Los teólogos dicen que hay 32,000 promesas para tu vida y mi vida. Yo no las he contado, no sé cuántas habrán, pero sé que toda la palabra tiene una promesa para mí, para mi vida como hija de Dios, y lo que debemos hacer es tomar esa palabra y declarar la palabra. Jesús les enseñó a sus discípulos de esa manera. Ustedes recuerdan el pasaje vayamos a Marcos 11:12. Ustedes recuerdan el pasaje de la higuera estéril, que Jesús, ¿qué hizo con esa higuera estéril? La maldijo. Y la maldijo, ¿y qué pasó con esa higuera? Marcos 11:12. Mire lo que dice la palabra. Vinieron pues a Jerusalén, no mentiras, perdón.
Y entró Marcos 11, 12, ¿sí? ¿Estoy bien? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Dijo, porque nuestra palabra tiene poder. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y eso fue contundente. Y lo oyeron sus discípulos. Y eso fue contundente, ¿por qué? Porque la higuera se secó. La higuera se secó. Si vamos más adelante al versículo 20, nos dice, y pasando por la mañana, es decir, al otro día, ¿cuánto habían pasado? 24 horas, pongámosle, de mañana a mañana, al otro día, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo que tened fe en Dios. Y entra a decirles y a explicarles por qué. Y le dijo: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y esto parece un trabalenguas, rápido ruedan los carros, parece un trabalenguas, pero no, es una promesa. Es una promesa que nos dice: di la palabra, que dijere, que cualquiera que dijere a este monte, que cualquiera que dijere a esta circunstancia, que cualquiera que dijere a esta enfermedad, que cualquiera que dijere a esta situación que me está perturbando, que cualquiera que dijere a este desánimo, que cualquiera que dijere a esta perturbación, que cualquiera que dijere a este monte, quítate, el monte, que no dudar en su corazón, dice, sino que creyere lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y es interesante ver cómo Jesús, que estaba preparando a sus discípulos, les estaba enseñando muchas cosas. Y hoy la palabra nos dice y nos enseña muchas cosas. La pregunta es: ¿cuánto de lo que estamos aprendiendo estamos poniendo en práctica? ¿Cuánto de lo que estamos escuchando estamos pidiendo que esa palabra sea revelada por el Espíritu Santo en mi corazón para que cobre vida? Porque la palabra así en la Biblia es muy bonita, pero si no cobra vida en mi corazón, no pasa de ser un bonito versículo. Por eso es importante que nosotros podamos pedir fe, desatar fe, declarar en fe, porque fe es agradecer por los milagros que pedimos, aunque nuestros ojos físicos no lo vean. Lo tienen que ver nuestros ojos espirituales, lo tienen que ver nuestros ojos espirituales. La pregunta es: ¿cuándo creen ustedes que se secó la higuera? ¿Al otro día cuando la vieron? No, la higuera se secó en el momento en que Jesús declaró la palabra sobre esa higuera. En ese mismo instante se secó la higuera. Perdón. Fue ahí a donde esa palabra que él declaró cobró vida. Y nosotros debemos acostumbrarnos a declarar la palabra. ¿Sabe? Eso se llaman declaraciones escriturales, oraciones escriturales, que nosotros podamos entender. Yo hice un ejercicio hace muchos años, me regaló mi esposo un libro que se llama, y todavía lo venden, se llama Cuando las madres oran. Y yo me tomé la tarea de coger versículo por versículo de todos los que hablaban allí, la escritora.
y solamente no cogí el tema, no cogí el caso, porque hay muchos ejemplos, hay muchos casos que se presentan en el libro para que nosotros como mamitas entendamos cómo es orar por nuestros hijos y cómo es el poder de orar por los hijos. Y yo apunté cita por cita, cada una, no sé cuántas hojas de cuaderno me salieron, pero yo con esas hojitas, yo declaraba sobre mis hijos siempre la palabra de bendición, siempre declarando la promesa de Dios para mis hijos. Y ese es el poder de las madres que oramos, ese es el poder de las esposas que oramos o el poder de las abuelas que oramos. Ese es el poder, sencillamente creer la palabra, tomarla, asirnos de la palabra y declararla. Dios no nos obliga a nada, nunca. Él nos da el libre albedrío que nos ha dado siempre y Él no nos obliga absolutamente a nada. Él simplemente nos ofrece todas las cosas para que nosotros las tomemos y depende de ti y de mí si las tomamos. Si no las tomamos está bien. Siempre decimos, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios claramente no somos nada. Y eso hace Dios, Él simplemente ya dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos fueron entregadas, solo tenemos que tomarlas. Nosotros debemos acostumbrarnos a caminar en la victoria y en la libertad que Cristo nos da, aún antes o antes de que nosotros recibamos los milagros, los veamos manifiestos, los veamos realizados, veamos completadas nuestras oraciones, nuestras peticiones. Hebreos 11:1 nos dice que esa es fe, es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y debemos ser agradecidos con todo lo que Jesús ya nos entregó y en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, de disfrutar de ello, entre tanto que Dios nos otorga literalmente lo que tú y yo le hemos pedido a Él. Esto es sencillamente para que nos quede en nuestro corazón que tenemos una Biblia, un libro completo, un libro precioso, que no solamente es una Biblia, un conjunto de libros, sino que es la palabra de Dios, para que nosotros nos tomemos de ella y la declaremos en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo que quiera venir a nuestra vida, cualquiera que sea la situación. A veces son cosas pequeñas y uno dice, ay, pues declarar palabra para esto tan pequeño, ¿sí vale la pena? Siempre va a valer la pena declarar la palabra en todas las circunstancias, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra nación, sobre nuestro vecindario, sobre todo lo que Dios nos ha entregado. Mis amados, si nosotros entendiéramos el propósito divino que hay en lo que es tu vida y mi vida, que las cosas no pasan por casualidad, sino que en todo hay un propósito de Dios y que estamos aquí porque tenemos que estar aquí. Pero ¿para qué estamos aquí? Y cuando entendemos eso, se hace una vida deleitosa. De lo contrario, vamos a estar pensando, me miraron, no me miraron, me dijeron, no me dijeron, no he tenido respuesta a lo que he estado pidiendo, yo soy el más de malas. Bueno, todas las cosas que vienen feas a nuestra mente y a nuestro corazón cuando realmente no estamos ocupados de las cosas de Dios. Yo quiero que por favor se coloque en pie. Yo tengo unas oraciones escriturales que son una declaración de la palabra, de las promesas de Dios, que yo voy a declarar y usted, pues si las quiere repetir después de mí, está bien, pero si las quiere sencillamente entender por el Espíritu, y le pido al Espíritu Santo de Dios que nos deje estas palabras, estas declaraciones, estas promesas en nuestro espíritu para que sean vida en nosotros.
y vamos a declarar en el nombre poderoso de Jesús. Señor, Dios de los cielos, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por cada vida, te doy gracias por la palabra, Señor, que fue declarada para todos nosotros en esta noche. Gracias por la enseñanza que tú nos das a través de las Escrituras, cómo nos muestras de verdad que tu palabra es verdad, Señor, y que podamos atesorar esa palabra, que podamos entender que ya todas las cosas tú no las diste, no las entregaste, las has puesto al servicio nuestro, que solamente debemos de dar fe, que solamente debemos mover tu corazón a misericordia, Señor, que solamente debemos creer, Dios de los cielos, que tú estás haciendo algo poderoso, aunque nuestros ojos literales no lo vean, aunque nuestros oídos literales no lo escuchen, aunque nuestras manos literales no lo toquen, pero sabemos, Dios de los cielos, que tú estás obrando, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú lo has dicho y tú lo harás. Y nosotros solamente le vamos a decir a ese monte que se quite de enfrente de nosotros. Nosotros solamente vamos a creer por cada una de las declaraciones que vamos a hacer con mucha fe y entendiendo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo creemos y lo declaramos. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú estás por encima, Rey de los cielos, por encima de todas las cosas, de toda dificultad, de todo obstáculo, de todo lo que se quiera levantar, Dios de los cielos. Hoy creemos, Señor Dios, Señor Dios Todopoderoso, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Creemos por tu palabra, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque en Cristo yo soy una nueva criatura. Gracias porque en Cristo yo soy feliz. Gracias porque en Cristo yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque en Cristo yo soy paciente. Gracias porque en Cristo yo camino en amor. En Cristo yo soy bueno. En Cristo soy santificado, redimido y justificado. En Cristo yo soy una persona de fe. En Cristo yo soy una persona humilde. En Cristo yo tengo dominio propio. En Cristo yo soy libre del temor. En Cristo yo soy hijo de Dios y coheredero con Cristo. En Cristo yo soy amado y aceptado por Dios. En Cristo yo soy perdonado y libre de la culpa. En Cristo las cosas viejas pasaron. En Cristo estoy guardado y protegido. En Cristo yo soy ungido y lleno del poder del Espíritu Santo. En Cristo soy un rey y un sacerdote. En Cristo soy luz para el mundo. En Cristo soy la sal de la tierra. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo soy bendecido con toda bendición espiritual. En Cristo tengo gracia y favor. En Cristo soy sano de toda enfermedad. En Cristo soy prosperado. En Cristo soy bienaventurado. En Cristo tengo una vida abundante. En Cristo tengo una vida eterna. En Cristo tengo poder en mis manos para sanar a los enfermos. En Cristo tengo autoridad en el nombre de Jesucristo sobre los demonios. En Cristo soy cabeza y no cola. En Cristo estoy sentado con Él juntamente en los lugares celestiales. En Cristo soy templo del Espíritu Santo. En Cristo soy amigo de Dios. En Cristo estoy unido a Dios. En Cristo estoy completo. En Cristo todas las cosas me ayudan para bien. En Cristo soy nacido de Dios y el maligno no me puede tocar. Gracias, Rey de los cielos, porque podemos declarar cada una de tus promesas y de tus palabras. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Por lo tanto, soy salvo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tengo poder para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada por ningún motivo podrá hacerme daño. Tengo poder para echar fuera a todos los demonios. Puedo
poner en mis manos, puedo poner mis manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Soy más que vencedor por medio de Jesucristo y puedo hacer todas las cosas por medio de Jesucristo. Confieso muchos beneficios de la cruz. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus dolencias, que rescata tu vida de la destrucción, que te corona de favores, de bondad y dulce misericordia, que sacia de bien tu boca para renovar tus fuerzas. Toma mis pecados, todos mis pecados han sido perdonados, todas mis enfermedades han sido sanadas, mi vida está protegida y fortalecida en Dios y estoy coronado con su misericordia y sigo confesando tu palabra y sigo confesando cada una de las promesas que tú me has dado y nos tomamos de cada una de ellas y declaramos en el nombre de Jesús que tú eres el que suples sobre todas nuestras necesidades conforme a tu riqueza. Declaramos en el nombre poderoso que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, sino que tú te levantas y condenas toda lengua que se ha puesto en juicio contra nosotros. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú eres el que llenas mi boca con tu palabra, que yo la abro y tú la llenas. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para enviarme a sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los oprimidos y a los cautivos, para sanar a los enfermos. Gracias, Dios de los cielos, porque cada una de tus promesas es verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Oramos en esta hora y declaramos, Señor, que queremos asirnos de tus promesas y de tu palabra una y otra y otra y otra vez. No más declaraciones de derrota, no más declaraciones que hace el mundo, no más declaraciones de enfermedad, no más declaraciones de muerte, no más declaraciones de incapacidad, de no puedo, de no lo logro, de no lo tengo, de yo no y no y no. En el nombre de Jesús hoy creemos, Señor, que tú llenarás nuestra boca con tu palabra, que te buscaremos en lo profundo, Señor, que te buscaremos no en lo superficial, Señor, sino en lo íntimo, Señor, de nuestra relación contigo, para conocerte, para tratar de entenderte, para que ese conocimiento que es en Cristo Jesús, Señor, active nuestra fe y para que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, además haciéndonos oidores olvidadizos. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, si has venido por primera vez a esta reunión, si te encuentras alguna vez con esta predicación en las redes sociales y entiendes de verdad que hay poder en la palabra y que Dios es un Dios de verdad, no es un Dios de mentiras, es un Dios de verdad. Él no es una fábula, no es un cuento. Que puedas tú rendirle tu vida al Señor, que tú puedas decirle desde lo profundo de tu corazón que quieres que Él sea el dueño y Señor de tu vida y tú puedas ser su hijo, un hijo además obediente. Si tú lo entiendes así, lo quieres así, repite después de nosotros esta oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de mis pecados. Entiendo que he manejado mi vida en mis fuerzas y me arrepiento. Te pido que perdones mis pecados, que borres mis rebeliones como lo prometes y que me hagas un hijo tuyo y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Prometo amarte, servirte y serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Bueno, bendecimos este tiempo, damos gracias al Señor. Podemos ir para las casitas en protección y en seguridad.